Bueno, muy bien, continuemos. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Nos conduce la postura de Hume a un relativismo moral? A ver, aquí hay que tener claro qué significa relativismo moral. Relativismo moral significa que entonces no habría una forma objetiva, universal, única, de juzgar las actuaciones moralmente. Es decir, cada uno actuaría del modo que quiera y juzgaría las acciones a su modo. Por ejemplo, alguien robaría una tienda y le parece que está bien, mientras a otras personas les parece que está mal, porque la moral es relativa, es decir, depende de cada quien y de sus propios criterios. Uno se podría dar, eh, Uno podría pensar que el pensamiento de Hume es de este modo, ¿no? Si se refiere al sentimiento, querría decir que de acuerdo a lo que cada uno sienta, entonces se juzgarían las acciones. Pues no es así. Los que leyeron juiciosos el texto y lo leyeron hasta el final y comprendieron la lectura, se darán cuenta que no. Muchos de ustedes respondieron que sí. Y es más, hubo alguien, y me gustó eso, ¿no? Que dijo, a mí me parece que sí, que es un relativismo moral, pero atendiendo al texto, el texto dice que no. No recuerdo ya quién es ese estudiante, pero fue una muy buena respuesta. Porque sí, uno puede pensar que sí, pero el texto dice que no, y aquí está la respuesta. La naturaleza humana es común y constante. Esto está en la parte final del texto. La naturaleza humana es común y constante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que se llama naturaleza humana, una forma de ser humana, y que es común, es decir, que pertenece y está dentro de todos los seres humanos, y que es constante, es decir, que no es cambiante. Y por tanto, lo son comunes y constantes las pautas que regulan los sentimientos. ¿Qué son las pautas? Como unos criterios. ¿Qué está diciendo Hume? Que como nuestra naturaleza es muy parecida porque todos somos humanos, todos tenemos dentro de nosotros en el sentimiento unos criterios que sean o no conscientes, nos ayudan a regular nuestros sentimientos. Nos hacen sentir que esto es bueno o que aquello no lo es, y a todos más o menos del mismo modo, es lo que está diciendo Hume. Para poner un ejemplo, si alguien roba a un anciano que tiene 80 años y que está metido en su casa solo y sin que nadie lo auxilie, está diciendo Hume que quien esté más o menos bien de la mente y todo lo demás va a encontrar que eso es malo, lo va a juzgar como malo y no va a haber relativismo en ese caso. No es que una persona diga que sí, otra que no, sino que por lo regular vamos a decir que está mal. Un elemento concordante es la utilidad, un criterio, ¿no? E incluso en la benevolencia y la justicia actúa la utilidad. Lo que está diciendo Hume, bueno, lo voy a terminar de leer. La utilidad está ligada a muchos valores apreciables socialmente como la justicia, la lástima, la moderación, etc. Es el fundamento de la moral humana. Es increíble lo que dice Hume, ahí nos daba la respuesta. En realidad dice Hume que hay un criterio que puede ser inconsciente en las personas, y es el criterio de utilidad. Es decir, lo que hacemos, incluso cuando somos justos con otra persona, cuando somos benevolentes con aquel que está desvalido, con aquel necesitado, no lo hacemos porque muy dentro de nosotros hay un criterio que rige nuestros sentimientos, que nos hace sentir que estamos actuando bien, y es la utilidad. Es decir, que resulta ser más útil, que resulta ser más beneficioso ser justo que ser injusto, que resulta ser más útil en la sociedad y para mí como persona ser benevolente que no serlo. Entonces, como hay ese criterio interno que puede ser inconsciente, yo siento cuando hay una injusticia que está mal y siento que la gente debería ser justa, pero lo que se esconde, dice Hume, es un deseo o una sensación de que es más útil, de que me sirve mejor esa situación y no la otra. Muy bien. Por lo tanto, está diciendo Hume, no hay relativismo, porque dice él que nuestra naturaleza es la misma y por lo tanto todos nos movemos por ese criterio de utilidad, y por lo regular a todos nos mueve el mismo sentimiento, y por lo tanto, piensa Hume, universalmente vamos a catalogar en la mayoría de los casos las mismas acciones como buenas, las mismas acciones como malas. ¿Cuál es la tesis del texto? Bueno, aquí está.
El sentimiento humano es el fundamento de la moral y dentro de ese fundamento, hay un criterio, la utilidad. Hay quienes escribieron solamente el sentimiento humano es el fundamento y se los valí con todo el puntaje posible. Pero en realidad, aquí en el ejercicio anterior, él dijo que el fundamento de la moral es la utilidad. Es el sentimiento humano y yo diría que dentro de ese sentimiento hay un criterio que lo mueve y es la utilidad. ¿Cuál es el propósito del texto? Demostrar o rebatir. Algunos simplemente escribieron aquí decir. No, utilicemos verbos más abarcantes y que sean más coherentes con lo que realmente ha hecho el autor. El autor lo que hizo fue demostrar. Mostrar con razones, con razonamientos, con argumentos. Eso es demostrar. Eso es argumentar, ¿sí? Entonces, rebatir que no es la razón, sino el sentimiento. Entonces, rebatir que no es la razón el fundamento de la moralidad. Y demostrar o razonar o argumentar que ese sentimiento o que es en el sentimiento que se funda la moralidad de los actos humanos o la moralidad humana. Finalmente, pues había que escribir un pequeño texto en el cual usted muestre si está o no de acuerdo con Hume y para ello había que argumentar con ejemplos. Yo, por ejemplo, y algunos lo hicieron, podría estar de acuerdo con Hume, ¿sí? Estoy de acuerdo en algo y es en que en realidad sí tenemos los seres humanos una especie de sentimiento que nos mueve frente a ciertas acciones y por eso es que hay personas que en la calle han perdido la vida tratando de defender a una persona que están robando, a una mujer que están ultrajando y no lo piensan mucho antes de meterse en la situación y defenderla e incluso perder la vida, porque hay un sentimiento que nos mueve, porque en ese caso la razón importa menos e importa más el sentimiento y el sentimiento nos dice, venga, ayude a esta persona que no es justo que la estén atacando de esta manera. Entonces, creo que sí hay un sentimiento que nos mueve. Ahora, en lo que no sé si estaría muy de acuerdo es en el hecho que Hume dice que ese sentimiento es universal o que el criterio de utilidad que nos mueve es universal. ¿En qué sentido no estaría de acuerdo? En que a pesar de que sí creo que nos mueva el criterio de utilidad, es decir, hacemos lo que nos parece útil. Por ejemplo, saludamos al profesor, pero porque nos parece útil para que nos ponga una buena nota. No, mentiras, pero podría ser así. Consideramos que es bueno, sentimos que es bueno saludar, pero en parte es porque muy dentro nuestro consideramos que eso es útil, que eso es beneficioso, que nos hace sentir al otro cercano, que nos hace sentir en confianza y que podríamos incluso ganar un buen trato con ello. Entonces sí hay un criterio de utilidad. En lo que no sé si estar de acuerdo con Hume es si ese criterio de utilidad nos lleva a todos a despreciar las mismas acciones y a apreciar las mismas acciones. ¿Por qué? Porque creo que socialmente también se pueden manipular o se pueden crear ese tipo de sentimientos. Ejemplo, en la Edad Media quemaban a una persona simplemente por blasfemar en contra de Dios o de la Biblia. Y en ese momento eso llevaba a crear un sentimiento de desprecio contra estas personas tal que la misma gente de la calle gritaba que los asesinaran. Hoy eso no pasaría. Hoy nosotros, por la educación que nos han dado, porque han cambiado nuestros criterios de utilidad y por múltiples razones, por el conocimiento de la historia y demás, por educación, veríamos como malo todo lo contrario. Es decir, si hoy quemaran a alguien por su religión o porque fuera ateo o porque blasfemara contra Dios o la religión, al contrario nos opondríamos y tendríamos un sentimiento negativo contra este tipo de personas, es decir, contra los que atentaran contra ellos. Entonces, ¿qué cambió con los años? Si se supone, según Hume, que la naturaleza humana es común y constante. Entonces, no cambia el criterio de utilidad. Hoy ya no es tan útil la religión y el sentimiento religioso como antes, pero sí ha cambiado la forma de ver ciertos hechos. Entonces, sin embargo, Hume en eso es claro, ¿no? Lo que hay siempre es un criterio de utilidad con el cual se miden los hechos. Pueden los hechos ir cambiando con el tiempo o la manera en que los vemos o dejamos de verlos como útiles. Como sea, para mí es una teoría ética bastante interesante.
Hay muchas cosas más que decir, pero no quiero agobiarlos con videos tan largos, vamos a dejarlo ya de este modo. Muy bien, un saludo para todos.